Hola clase, vamos a tratar los problemas de validez en el diseño de una investigación. Como vosotros sabéis, porque ya os lo habéis leído en el manual, y de una forma simplificada podemos decir que la validez consiste en saber si una prueba mide lo que quiere medir, es decir, si una prueba es útil o si una investigación es útil para lo que nosotros queremos tenerla. Podemos diferenciar diferentes tipos de validez. El primero será el criterio de validez interna. El criterio de validez interna, como todos los criterios de validez, no es un criterio finalista, no es un criterio único. Se puede decir que la validez es una tendencia. Nosotros tendemos a que la validez de una investigación sea lo más robusta posible, aunque no podemos decir que consigamos nunca o prácticamente nunca el 100% de validez de una investigación. Centrándonos en el criterio de validez interna, diremos que este criterio lo que intenta hacer es que todas las posibles alternativas a la respuesta que nosotros estamos buscando estén controladas. Para que lo entendáis de una manera un poquito más sencilla, podemos decir que diremos que una validez o que una investigación tiene, el diseño tiene validez interna cuando únicamente es mi variable independiente la que explica la variable dependiente, es decir, que la relación es unequívoca entre la variable independiente que yo planteo y la variable dependiente que yo planteo. Es decir, no existen variables perturbadoras o variables que expliquen de otra manera cuál es la variable dependiente que yo estoy buscando. El ejemplo que os puedo poner para intentar explicar este criterio de validez interna puede ser que cuanto más estudio un examen, mejores notas sacaré en el mismo. Pero no obstante, nosotros nos ha pasado muchas veces que por mucho que estudiemos un examen, no siempre sacamos las mejores notas. Hay otras variables que nos pueden diferenciar o nos pueden hacer sacar una nota diferente de la mejor nota en relación al estudio realizado. Así diremos que todas estas variables explicativas de la variable dependiente calificación serán variables extrañas, ya que lo que intento yo demostrar es únicamente que la variable tiempo de estudio va a afectar a la variable nota. Todo el resto de las variables son variables alternativas, variables perturbadoras que deben estar controladas o al menos aleatorizadas para que no afecten a mi investigación. Esto significa que cuando yo diseñe mi investigación he de tener en cuenta que estas variables no pueden explicar, o si bien no pueden explicar, que lo harán, no pueden afectar a la relación variable dependiente-independiente. A todas estas hipótesis alternativas, a todas estas variables perturbadoras, yo les voy a llamar sesgos. Podemos entonces definir sesgos a todas aquellas variables o todas aquellas explicaciones alternativas a la explicación variable independiente, variable dependiente. Es muy usual tener problemas de investigación o tener problemas en los diseños de las investigaciones porque no se tienen en cuenta estas variables alternativas o perturbadoras. Cuando hablamos de validez interna, los sesgos más generalmente tratados, que ya fueron definidos de una manera bastante explícita por Campbell y Stanley en el trabajo de 1967, podríamos diferenciar diferentes fuentes de distorsión. No son todos los que hay. Seguramente cada investigación requerirá ver cuáles son estas fuentes de distorsión, cuáles son estos sesgos, pero podemos diferenciar diferentes grupos. El primero de todos serían los sesgos asociados al tiempo, es decir, los sesgos que tienen que ver con la evolución de mi investigación. El primero de todos, o el más común, podríamos decir, son sesgos externos relacionados con la evolución histórica. Todos nos puede quedar claro que cuando nosotros nos metemos en una investigación, el paso del tiempo, el paso de lo que la gente hace mientras está haciendo la investigación, hace que ésta cambie. Por ejemplo, si nosotros hiciésemos un estudio sobre la percepción
de la multiculturalidad en los centros escolares, nos daríamos cuenta que ha habido un hito muy importante, por ejemplo, después de los grandes atentados de las Torres Gemelas. La percepción que se tiene del inmigrante es una percepción diferente, y esto ha sido porque ha pasado una historia, ha pasado un tiempo, han pasado cosas en el mundo que han podido ir variando la visión que tenemos de según qué inmigrantes o de según qué personas que vienen de fuera. Otro tipo de sesgos son los sesgos internos del sujeto, son los sesgos propios del sujeto debidos al tiempo. Aquí vendrá, por ejemplo, todo lo relacionado con la maduración. Una persona que le estamos haciendo una investigación sobre sus capacidades de lectura, no podemos obviar que su capacidad de lectura no será una capacidad estática, sino así como va pasando la investigación, pues este sujeto va leyendo, va aprendiendo a leer, va mejorando su lectura. Y igual la variable independiente que nosotros habíamos planteado como que sería la facilitadora de esta mejora de capacidad de lectura, no será la única, ya que esta persona con su vida, con su día a día, pues irá mejorando también sus técnicas lectoras más allá de una técnica que nosotros le podamos ir enseñando. Otro problema serían los problemas relacionados con la retrospección. Si nosotros queremos aplicar una investigación de tipo retrospectivo, nos daremos cuenta que todo lo que afecta a la memoria tiene bastantes problemas de validez, ya que los sujetos no solemos recordar de una manera uniforme y no solemos recordar de una manera del todo objetiva. Tanto factores psicológicos como sociológicos harán que nuestra memoria quede contaminada o quede prácticamente mediada por lo que dicen los otros de nosotros. Parece un trabalenguas, pero lo entenderéis en el ejemplo claro. Cuando yo me veo o recuerdo con mi infancia, generalmente yo me veo en mi infancia. Me veo a mí jugando con mis abuelos, me veo a mí subido a un árbol. Esto, si lo pensáis de una manera fría, es una composición que he hecho yo en mi mente sobre cuál es mi infancia, porque realmente cuando yo vivo la vida general normal cada día, yo no me veo a mí mismo. Yo soy primera persona y lo máximo que me llego a ver son las manos o los pies si miro hacia abajo. Pero esas imágenes que tenemos nosotros de mí mismo, comiendo con mis abuelos, y yo veo esa imagen como una tercera persona, pues esto es una imagen o es una memoria que yo he creado en mi cabeza. Bueno, pues este factor es un factor que puede generar problemas de retrospección, ya que la forma de pensar, la forma de ver la sociedad estará mediada por lo que me han dicho de fuera. Otro tipo de sesgos serán los sesgos asociados a la medición. Aquí están todos los problemas relacionados con el aprendizaje de las pruebas. Vosotros sabréis que, por ejemplo, cuando en un centro educativo se tiene que pasar una prueba de inteligencia, esa prueba de inteligencia no se puede pasar en muchos años sucesivos. El manual para pasar las escalas de Wechsler, el WISC, nos dice que un alumno no puede pasar durante más de 2 años. Tiene que pasar durante 2 años para que el alumno pueda volver a realizar la prueba, ya que si no se puede caer en el sesgo relacionado al aprendizaje de pruebas. Si nosotros pasásemos una prueba de inteligencia durante un mes seguido a un alumno, nos daríamos cuenta que al terminar ese tiempo su puntuación habría aumentado muchísimo, no porque su inteligencia haya mejorado, sino porque sencillamente el alumno se habría aprendido las respuestas de esa prueba y entonces la prueba ya no tendría valor, habría un aprendizaje de las pruebas más que una respuesta consciente o una respuesta real de las pruebas. Otro punto a tener en cuenta son, dentro de las medidas de asociación, son las diferencias en la aplicación, es decir, si el sujeto que aplica la prueba está o no está preparado para aplicarla, o si lo hace de una manera correcta o de una manera menos correcta. En las pruebas de inteligencia, en las pruebas estandarizadas, existe un manual muy detallado sobre lo que debe de hacer la persona que aplica esa prueba, ya que el aplicador de la prueba, la persona que lleva a cabo esta prueba, tiene que ser lo más neutra posible y no tiene que afectar en la respuesta de los alumnos.
Un tercer tipo de sesgos de la validez interna son los sesgos asociados a la selección. Es decir, cuando nosotros hacemos una prueba, no hacemos una investigación, hemos de tener en cuenta que si la investigación es longitudinal en el tiempo, es decir, si tenemos una investigación que nos va a durar bastante tiempo, pues igual no somos capaces de mantener los sujetos durante un tiempo determinado, porque los sujetos se pueden ir, los sujetos pueden dejar de participar en nuestra investigación, puede haber lo que se llama una muerte experimental. Entendamos fácilmente este concepto como si yo tengo o quiero hacer una investigación sobre la percepción de un colegio de los alumnos que van desde primero de primaria hasta sexto de primaria. Porque existen bastantes factores que harán o que pueden hacer que ese grupo de sujetos que ha empezado en primero de primaria no termine en sexto de primaria. Entonces yo no tendré el número de sujetos necesarios para mi investigación. A eso se le llama un sesgo asociado a la selección. Luego, otro sesgo asociado a la selección que tiene que ver con las pruebas propiamente dichas sería la regresión estadística. La regresión estadística nos viene a explicar que cuando pasamos una encuesta con diferentes tipos de respuestas, generalmente las respuestas con escalas graduadas, pues los sujetos tienden a contestar las respuestas en las puntuaciones extremas. Es decir, si tenemos mucho, medio, poco, nada, la gente tiende a responder en los extremos, es decir, en mucho y en nada. Otro tipo de criterios de validez son los criterios de validez externa. Los criterios de validez externa lo que nos están definiendo es la capacidad que tenemos de generalizar o no generalizar la investigación que nosotros hemos realizado o el estudio que nosotros hemos realizado. Es decir, lo que está diciendo es si esta investigación que yo he hecho para un número determinado de personas, para una muestra determinada, puede afectar a todo el universo de la población. Obviamente, los criterios de validez externa, las amenazas de validez externa tienen mucho que ver con los problemas de muestra. Como veremos, las amenazas a la validez externa pueden ser de dos tipos: de generalización de constructo, es decir, si podemos nosotros generalizar la muestra que tenemos a toda la población, o de una instrumentalización errónea. ¿Cuáles son los problemas de validez externa? Las amenazas de validez, pues la primera de todas va a ser si la muestra es o no es fiable. Si una muestra no fiable, es decir, una muestra que no responde a la población diana, a la población a la cual yo estoy o tengo que investigar, no será una prueba fiable. Un ejemplo sería si yo quiero hacer una investigación sobre la percepción que tienen los alumnos de la universidad sobre el VAR y los servicios no académicos de la investigación. Si yo pasase esta misma investigación o os hiciese un cuestionario a vosotros, que sois alumnos online, obviamente la muestra no sería fiable porque vosotros no sois usuarios directos del VAR. Pues esta sería una de las causas para decir que tenemos un problema o una amenaza de validez externa en la investigación. Otro tipo de problema de validez externa sería la definición errónea del contexto de investigación. En este caso, lo que estamos diciendo es que no nos vamos a fijar o no nos fijamos exactamente en la población a la cual nosotros tenemos que dirigirnos. Es decir, existe un problema de validez ecológica. No hemos centrado realmente quién es o cuál es el entorno en el cual nosotros tenemos que hacer la investigación. Y el otro tipo de errores son los errores de la condición temporal. Por ejemplo, no considerar que un suceso es un suceso transitorio y es un suceso que solo afecta en unos momentos determinados a unas personas determinadas. Es decir, la tradicionalidad de las cosas. Cuando, por ejemplo, yo intento hacer una investigación sobre la percepción de un pueblo
o sea, la percepción de los recursos de un pueblo de tipo social o de tipo socioeducativo, he de tener en cuenta que si yo centro esa investigación en el momento de las fiestas patronales, obviamente el entorno de ese pueblo no es el mismo que durante todo el resto del año. Es decir, que he de tener en cuenta que la variable tiempo va a tener que, o me dará, unos resultados u otros respecto a los problemas de validez en una investigación. No hay que confundir estos problemas de tiempo de validez externa con los sesgos o problemas de tiempo que hemos hablado en los de validez interna, ya que son diferentes. Podemos continuar con los métodos que tenemos para controlar la validez externa. ¿Qué formas tengo yo de controlar esta validez externa? Obviamente serán formas de controlar la validez externa referidos a cómo voy yo a seleccionar la muestra de mi investigación. Bueno, pues les presento 3 tipos diferentes, que son los métodos de muestreo aleatorios, la selección deliberada de grupos heterogéneos de unidades de análisis y utilización de casos modales. Bueno, el primero de todos, la muestra de diseño aleatorio, se basa en todas las leyes de aleatorización. Son leyes matemáticas que nos dicen que un conjunto de sujetos lo suficientemente grande estadísticamente representará a toda una población. Aquí nosotros hemos de tener en cuenta que se han de seguir unos protocolos, se han de seguir unos procesos para poder realizar muestras aleatorias, para poder realizar unas muestras estadísticamente significativas. Aquí, en el primer caso, trabajaremos con cantidades de personas. Intentaremos que el grupo de personas sea lo suficientemente grande como para poder representar de una manera estadísticamente fiable a toda la población. El segundo grupo sería selección deliberada de grupos heterogéneos de la unidad de análisis. Es decir, aquí nos fijaremos quiénes son o quién es la población a la que yo voy a investigar e iré a seleccionar de una forma deliberada, es decir, no aleatoria, grupos dentro de esta sociedad. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del pueblo, pues yo quiero saber qué percepción tienen sobre los recursos socioeducativos del pueblo, tanto los ancianos, como la gente de mediana edad, como los niños, como los adolescentes, y entonces yo, de una forma deliberada, hago grupos heterogéneos de esta unidad de análisis. Una tercera forma sería la utilización de casos modales. Casos con unas determinadas características que me sirven a mí como como sujetos clave para poder entender cuál es la situación que estoy observando. Es decir, si yo quiero hacer una gran investigación sobre la percepción de la multiculturalidad o de las necesidades educativas especiales de los alumnos que vienen de otras culturas en los institutos españoles o en los institutos de las Islas Baleares, yo puedo hacer la utilización de casos modales dirigiéndome mi investigación únicamente a los orientadores de los centros o a los profesores de atención a la diversidad. ¿Por qué a estos profesores? Por sus características concretas, que serán los que atenderán de una forma más directa a los alumnos de necesidades educativas especiales asociadas a multiculturalidad o a, como se dice en la Consellería de Educación, nouvinguts a les Illes Balears. Una vez hecho estas explicaciones de la validez externa, vamos a pasar a la validez de constructo. La validez de constructo es una validez más de tipo teórico que nos dice la posibilidad de la definición operativa de mi investigación. Es decir, si yo de una forma teórica he sabido buscar y encontrar cuáles son las variables independientes o cuáles son los indicadores necesarios para observar lo que quiero observar. Es decir,
¿Es la operativización de mi investigación correcta? ¿Estoy observando lo que debo observar o estoy observando otra cosa? Como dice la pregunta, ¿mi operativización responde a mi conceptualización, responde a mis ideas teóricas previas? Así, las principales amenazas que tenemos o los principales sesgos en la validez de constructo son los sesgos de operacionalización, que pueden ser la explicación preoperacional inadecuada, es decir, que no explicamos claramente o no explicamos de una forma correcta cuáles son los constructos o cuáles son los indicadores que nosotros vamos a observar, porque hay errores en esta explicación, que cojamos indicadores irrelevantes, por ejemplo, en una investigación sobre la relación entre el prestigio o entre el nivel socioeconómico de una familia y el abandono escolar, pues podríamos coger indicadores que en principio serían irrelevantes, como la cantidad de horas que los padres dedican a ver la televisión en casa. Pues igual es irrelevante, pero también podríamos tener problemas de indicadores sobrepresentes en nuestro constructo, es decir, tener indicadores que nosotros creemos que explican más que lo que realmente están explicando. Por ejemplo, la cantidad de dinero que tienen los padres o que invierten los padres en la educación de sus hijos. Sería un indicador que igual podría estar sobre representado en la investigación nivel socioeconómico de las familias respecto al rendimiento escolar o al abandono escolar de los hijos. Otro tipo de sesgo relacionado con la validez de constructo serían los sesgos relacionados con la reactividad de la respuesta. En este punto tenemos 4 tipos diferentes de sesgo. Lo primero son los sesgos reactivos de las situaciones, es decir, cuando nosotros estamos haciendo una investigación, la situación en la que se encuentra el alumno, la persona a la cual se le está haciendo la investigación, va a condicionar las respuestas que nos va a dar. El segundo sería lo que se llama el efecto Hawthorne, que este efecto lo que nos dice es que cuando una persona intenta o intuye cuáles son los fines de nuestra investigación, igual nos puede dar respuestas que él crea que son adecuadas para la investigación que nosotros estamos realizando y no darnos las respuestas reales de su vida o de su percepción. Otro tipo de sesgo de la reactividad de la respuesta serían las alteraciones de la conducta espontánea por la asignación de roles. Cuando nosotros estamos haciendo una investigación o cuando nosotros estamos planteando un trabajo de campo, podemos plantear o podemos dar un tipo de rol o un tipo de funciones a cada uno de los sujetos y esto hacerlos actuar de una forma diferente a los que actuarían de una manera normal en su vida. Y por último estarían las distorsiones interesadas por parte del investigador. Aquí volveríamos a entrar a todos estos problemas relacionados con la intervención del investigador en la propia investigación. Un ejemplo muy claro de este error sería todos los problemas que encontramos en la etnografía cuando el investigador entra dentro de una sociedad e intenta que hagan unas cosas que igual pues no tendrían que hacer en ese momento o no tendrían que hacer, o ritos que en ese instante no son necesarios, pero él fuerza a hacerlos pues para verlos, para economizar tiempo o para tener una visión más rápida de cómo es una región o una tribu determinada. Pues a esto también lo podríamos llamar una distorsión interesada por parte del investigador. Por último, el tipo de sesgos son los sesgos de validez estadística. Los sesgos de validez estadística van a estar relacionados con todos los problemas que nos encontramos al tratar los datos o al explotar los datos que hemos ido recogiendo. Pues posibles causas de los problemas de validez estadística serían la baja potencia o fiabilidad estadística de una investigación. Recordemos que la fiabilidad estadística nos vendría a decir si esta investigación que nosotros hemos hecho la repetimos varias veces, a ver si los resultados serían los mismos. Si yo paso una prueba o paso unos datos y estos datos no se van a volver a repetir
en las siguientes veces que yo estoy pasando o realizando el trabajo de campo tendré un problema de fiabilidad en los datos. Otro tipo de errores serían los errores causados en la aplicación de la prueba, que una persona o que el sujeto que hace la investigación no pasa la prueba de la forma adecuada o como dicen las instrucciones que se deben pasar. Luego tenemos dos tipos de causas que serían que no hay efecto o relación, pero se considera que sí. Este es el error de tipo 1. Me explicaré. Esto significa que cuando yo, un ejemplo sencillo, cuando yo corrijo en un dictado de faltas de ortografía, pues corrijo como falta de ortografía algo que no es. Es decir, que considero que sí que ha habido efecto cuando realmente no lo ha habido. Otro ejemplo sería ese profesor de educación física que está planteando una prueba de velocidad con un entrenamiento previo y él considera que los alumnos han mejorado respecto a la prueba anterior de haber hecho el ejercicio de calentamiento y realmente no han mejorado. Esto es un error de tipo 1, es decir, se da como cambio, se da como reacción algo que todavía no ha sucedido, mientras que el error de tipo 2 es todo lo contrario. Sí existe una reacción, sí que existe un cambio, pero nosotros no lo hemos contrastado o no lo hemos visto. El ejemplo de las faltas de ortografía sería que cuando corrijo yo el trabajo que hacen los alumnos, pues realmente no contabilizo una falta de ortografía, aunque la falta de ortografía está. Y por último, otro tipo sería la fiabilidad de la medición, es decir, la medición no es fiable. Yo no sé si realmente mido de una forma correcta o no. Para terminar, hablaremos de los controles de validez en la metodología cualitativa. Hemos de tener en cuenta que la validez no es un hito, no es un punto determinado, sino es un proceso. Generalmente no se puede controlar el 100% de la validez, sino que cuando nosotros intentamos controlar la validez, intentamos controlar la mayor cantidad de validez posible, aunque somos conscientes que igual no la podemos controlar toda, no podemos controlar el 100% de los problemas de validez que tendrá una investigación. Lo que tenemos que tender es a que nuestra investigación tenga la mayor validez posible. La primera forma que tenemos es la triangulación, es decir, una misma situación cuando la observamos de una forma cualitativa, intentarla ver desde puntos de vista diferentes, desde visiones complementarias. Por ejemplo, si queremos hacer una investigación sobre cómo percibe un pueblo los recursos socioeducativos, pues lo podemos hacer tanto haciendo entrevistas individualizadas, como haciendo encuestas, como pasando cuestionarios, como haciendo entrevistas puntuales a personas importantes del pueblo. Esto nos dará diferentes puntos de vista sobre una misma realidad. A esto se le llamará la triangulación. Por otro lado, la saturación es intentar recoger la mayor cantidad de información posible, intentar haber visto todos los aspectos que es necesario ver. Otro punto sería la corroboración estructural. La corroboración estructural habla de la relación entre los datos. Los datos no están aislados, sino que entre ellos existe una relación. Unos datos nos están corroborando los otros. Unos datos nos dan pie a otros datos. Los datos están estructurados y hacen un todo. Esta idea del todo es la idea propia de la corroboración estructural. Obviamente, para tener una buena corroboración estructural hemos de haber trabajado en niveles de saturación muy elevados. Debemos tener mucha información para entender que toda la información que tenemos está relacionada, que toda la información se junta y toda la información está interrelacionada unas partes con otras partes. Por último, la negociación o validación consensual lo que nos está explicando es que existe un acuerdo entre diversas personas competentes en que son correctas las actuaciones que nosotros estamos realizando, es decir, que nuestra descripción, nuestras interpretaciones, la evaluación, la temática que nosotros estamos tratando son correctas, es decir, que estamos observando lo que toca. El procedimiento de validación por consulta está basado en contrastar interpretaciones del investigador, no en buscar la coincidencia plena, pero sí en un acuerdo
negociado entre el investigador y el contexto. Es decir, en que haya diferentes personas que estén de acuerdo que lo que estamos haciendo es lo que se debe hacer o es correcto. Bueno, con esto terminamos la explicación de estos problemas de validez interna o externa de constructo y estadística. Espero que os haya servido y ya sabéis que si tenéis algún problema más no dudéis en ponernos en contacto conmigo. Os aconsejo que os leáis los apuntes que tenemos sobre el tema y que intentéis hacer los ejercicios 3, 4 y 3, 5. Muchas gracias.